A continuación, por RTV, el canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. No los investigó y eso tiene... Saludos amigos televidentes y radio oyentes de Radio El Pensamiento. Bienvenidos a esta audición especial que hacemos en ocasión de estos días que son sumamente intensos, sumamente importantes para todos los nicaragüenses, para el mundo entero, para el mundo cristiano. Estamos terminando de celebrar, aunque se prolonga a veces hasta enero inclusive, las fiestas marianas. Nos aprestamos este 12 a recordar, a celebrar a la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la guadalupana. Un saludo a todas las Guadalupes y Guadalupe, a todos los guadalupanos también. Y por supuesto nos preparamos dentro de unos días para celebrar la Navidad, una fecha que nos recuerda no solo la Natividad del Señor, sino nos recuerda el valor de la familia. Preparándonos también para la fiesta en la que esperamos dejar los malos recuerdos del año que va a terminar, conservar los buenos recuerdos de este 2014 y prepararnos para el 2015, un año que viene envuelto más bien de misterios. Vamos a analizar hoy algunos temas, sobre todo la marcha sobre el canal interoceánico en la ciudad de Managua. El precio del petróleo ya tocó los $60. Los pronósticos, como dicen los especialistas, son de que va a terminar en 43 a 45 en pocos días. Igualmente tenemos una semana, repetimos, en que los precios se han disparado por las fiestas de Navidad. Así que le entramos, Alan, a estos temas, enviándole de nuevo un saludo pues, a toda nuestra gente que nos sintoniza en canal RTV 50, igual en nuestra señal en internet, en Ustream y en YouTube. Estamos en todas estas plataformas electrónicas. Nos pueden buscar Diálogos Televisión, Alan Tepelalba y Javier Reyes Alba para servirle. Don Alan. Sí, o sea, es sorprendente la caída del precio del petróleo. Y más sorprendente que aquí el precio de la energía dicen que se congela en lugar de que baje. Pero las facturas que llegaron en el mes, en estos días, quedaron alteradas nuevamente. Y eran alteradas porque aquí no miden el consumo de energía, sino que se tiran a ojo de buen cubero. Y eso lo vivo yo en carne propia por el consumo de la radio de energía. Ahora, el diésel y la gasolina han bajado, pero muy poco, o sea, que los que están en el negocio aquí en Nicaragua, que son privados, no se resignan a ganar un poco menos, sino que siguen con el colmillo para afuera con una gran codicia. Yo espero que Dios los castigue con enfermedades que realmente los haga sufrir mucho. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Hay suficientes reservas de petróleo. Y Estados Unidos ha entrado en la competencia con los esquistos, ¿verdad? Esto ha hecho que, a pesar de que el precio internacional del petróleo sea para esta zona, porque hay dos zonas, la de Brent y la de Wall Street, sea de $60, que ya marcó hoy, que es el precio más bajo en 3 o 4 años, con una tendencia a que se mueva, como lo pronosticamos aquí en el programa nosotros, entre $40 y $60. Pero
pareciera que en mi pronóstico fallo y estaría moviéndose entre 30 y 50 dólares. Los árabes dicen de que ellos van a competir con Estados Unidos. Ese es el enfrentamiento interesante. Al competir los árabes con los Estados Unidos, ellos están vendiendo 10 dólares por debajo de los 60 dólares que es el precio internacional. Y con las reservas completamente llenas de Estados Unidos y el mundo desarrollado, la tendencia es que el petróleo siga cayendo. A todo esto, digamos, hay países que están sumamente afectados como Venezuela y Nigeria, pero especialmente Venezuela, en donde el petróleo, digamos, ha sido la mayor fuente de ingresos del país. Yo he visto, digamos, enloquecido en sus participaciones últimamente a Maduro, que es un hombre de grandes limitaciones mentales, pero es el heredero que dejó Chávez. Incluso ha amenazado con romper relaciones con los Estados Unidos, justificando no la baja en el precio del petróleo, sino justificando, digamos, que a un grupo de delincuentes que forman parte de su gobierno, que han estado inmersos en la corrupción y en la violación a los derechos humanos, hoy en día los Estados Unidos les prohíban la entrada a los Estados Unidos y les vayan a congelar sus cuentas. O sea, realmente el ciclo de Chávez se venció con su vida y ahora estamos viviendo otra situación, de tal manera que me planteaba vos y yo encuentro, y por eso lo estoy vinculando, mucha relación al precio del petróleo con la geopolítica. Estados Unidos no va a seguir tolerando, digamos, estos gobiernos que se eternizan en el poder, empiezan a acumular dinero y empiezan a acumular poder. Ya lo anunció Kerry, y lo miro paralelo en esto. O sea, aprovechando de que ellos pues están produciendo más petróleo, que ha sido el medio de chantaje que han tenido, le están anunciando a todos estos dictadorzuelos que su tiempo se está terminando. Y se está terminando con el petróleo que fue con el que chantajearon al mundo, Javier. Bueno, aquí hay dos enfoques que podríamos agregar a lo que vos acabas de decir. Ya tenemos una guerra comercial de proporciones mundiales, Alan. Hasta ahora, nosotros desde América hemos estado viendo por televisión la guerra de aliados inesperados en contra del Estado Islámico y los combatientes de ISIS o los terroristas de ISIS, como quieran decirle. Y hemos estado viendo cómo de repente un grupo terrorista se convierte en un califato y ese califato amenaza a 5 naciones de una vez. Irán e Israel esta semana estuvieron combatiendo juntos, bombardeando juntos, algo inimaginable a las posiciones del Estado Islámico. Eso, Alan, es proporcionalmente menor a la guerra comercial que han desatado Arabia Saudita contra los petroleros de Estados Unidos. ¿Por qué razón, Alan? Arabia Saudita dijo esta semana que su petróleo le cuesta 15 dólares sacarlo del fondo, o casi de la superficie, no del desierto. Pero los petroleros de esquisto les cuesta entre 50 y 70 dólares. Entonces dicen los árabes sauditas, a estos nos los vamos a reventar si tan solo mantenemos el precio entre 40 y 60. Porque un productor gringo de esto, que le cuesta 70 dólares sacarlo, no va a estar haciéndolo por deporte, a menos que el gobierno de Estados Unidos empiece a subsidiar la producción de petróleo de esquisto, lo cual le encantaría a los norteamericanos. ¿Por qué razón, Alan? Hay una foto que vamos a publicar esta semana en Trinchera, y es que de la gasolinera del este de los Estados Unidos, donde el precio del galón de combustible ya llegó a 1.99, después de haber estado en 4 y hasta 5 dólares. Ya quisiéramos nosotros en Nicaragua, ¿verdad?, que el petróleo estuviera en 1.99 dólares el galón, ¿verdad? Porque ahora mismo el precio del litro de combustible está arriba de $1 en Nicaragua, el litro. O sea, nosotros seguimos pagando 4 dólares por galón de combustible. Ya quisiéramos nosotros que eso
O sea, ¿qué nos conviene a nosotros, Alan? Yo creo que como consumidores, lo que nosotros tenemos que hacer es esperar que el precio se mantenga, disfrutar de lo que nos pueda dar esta bonanza mientras se estabiliza. La pregunta es, ¿nos va a dejar el gobierno, nos va a dejar Albaniza disfrutar de eso? Por lo menos del combustible, de la energía ya no nos va a dejar disfrutar. Ya dijeron, hay una deuda de 200 millones de dólares, la vamos a pagar, que nadie espere rebaja. Pero vos decías algo cierto. Aquí hay una estafa continua con nuestro consumo de energía. Solo el año pasado nosotros hemos demostrado aquí en Trinchera de que el incremento de la energía fue arriba del 7% en los casos más pequeños. O sea, a nosotros, es falso eso de que no nos subieron la energía. En el 2013 nos subieron 5% y en el 2014 nos subieron entre el 7 y 8%. Estamos hablando de 12 a 13% que nos subió en un año, sin declarar aumento. Y seguramente el próximo año volverán a incrementar en un 7 a 8% silenciosamente. Además de aquellos casos en los cuales te duplican porque el lector de medidores tiene una orden o de subir o sencillamente se equivoca. Pero realmente la pregunta es, ¿nos van a dejar disfrutar de la rebaja en los combustibles? Eso es lo que hasta ahora no estamos claros. Sí, es que mira, los combustibles, Javier, hoy llegó a $60. La tendencia hacia los próximos días es que el petróleo se mueva hacia los $40. Y esto lo estamos demostrando con hechos, pues, la competencia entre árabes y norteamericanos, o sea, competencia de capital, Javier. O sea, los capitalistas árabes que ya anuncian de que $15 les cuesta sacar el petróleo de la tierra, y los capitalistas norteamericanos con su producción de petróleo. Pero déjame hacerte un paréntesis. A Maduro le cuesta 3 veces más. A los rusos les cuesta el doble. O sea, la situación de Arabia Saudita no es igual a la de Maduro. Maduro por ineficiente. Y los rusos porque también tienen una carga muy fuerte en su producción petrolera. Irak acaba de anunciar de que ellos van a aumentar su producción de petróleo. O sea, que a pesar de los precios bajos van a producir más. Van a bajar eso. Entonces van a bajar, eso estaba viendo ahorita aquí en internet. Todas estas son buenas noticias, digamos, para el mundo entero, que, repito, ha estado chantajeado por un grupo de carroñeros sinvergüenza, como el de Venezuela, con esto del precio del petróleo, y han sumido en pobreza a toda la humanidad con el enriquecimiento, y ya les dio la respuesta a Kerry, de unos cuantos que les están congelando las cuentas ahorita en los Estados Unidos, no solamente por violaciones a los derechos humanos, sino porque se toman la leche y maldicen la vaca. O sea, se tiran en contra del gobierno de los Estados Unidos, pero llegan a meter su plata a la banca de los Estados Unidos porque es la más segura. Y esto, digamos, es una acción de todo este grupo de países en donde es gobernado por sinvergüenzas y ladrones. Yo pienso que la tendencia es a bajar más, Javier. Esto va a continuar bajando. El mundo, y lo hemos sostenido en otras ocasiones, ya no depende tanto del petróleo. El mundo depende ahora de otras formas energéticas que aquí en Nicaragua, en donde el plomo flota y el corcho se hunde, se ha aumentado la energía eólica, pero tenemos, digamos, el colmillo de Albaniza, tenemos el colmillo de los Zamoras y todos los grupos estos productores de energía, y tenemos el colmillo de TSK Albaniza, que es la distribuidora del producto. Y yo sigo pidiendo compasión para la gente de allá, porque en la medida que se mantenga el precio alto del diésel, la gasolina y la energía, no solamente aquí, digamos, la inversión va a fallar, no solamente la inversión extranjera, sino la inversión local, sino también que va a aumentar la pobreza. A mí me da risa cuando aquí muchas veces dicen que ya hemos salido de la pobreza extrema. Esa es una mentira que ni ellos mismos se la creen, tan mentira como la refinería
tan mentira como la fábrica de aluminio, tan mentira como el satélite y todas aquellas cosas que nos han vendido, incluso lo del canal, que no lo terminan de aclarar si va a haber o no hay canal. Pero esa es la realidad que nosotros estamos viviendo de todo esto. O sea, yo lo que pido es un poco de compasión para la gente por el aumento de la pobreza a consecuencia del incremento en que se mantienen los combustibles y la posición de ellos de seguir ganando dinero. Por eso cuando aquí se habla de socialismo, de cristianismo y de solidaridad, pienso que es otra gran mentira, Javier, porque el socialismo es humano, el cristianismo es espiritual y humano, y la solidaridad es entre todos, no es hacer más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres, con la diferencia de que aquí el grupo de ricos emergentes y los que estaban es un número reducido y la pobreza sigue galopante. A propósito de lo que decía Alan, hoy tenemos en la portada de Trinchera unas declaraciones del secretario de Estado, John Kerry, que finalmente, después de 7 años, la administración Obama se lanza directamente en contra de los que reforman las constituciones para quedarse y los que han decidido quedarse en el poder. Yo me pregunto si esto es fruto de alguna coyuntura que pase dentro de algunos días y no nos volvamos a acordar de ello. El petróleo, pero también, Alan, yo creo que la administración Obama ya se resignó a la realidad de que va a tener que convivir con dominio republicano del Congreso 2 años más. Mira lo que dice el secretario de Estado. El secretario de Estado John Kerry pidió asegurarse de que ningún líder de América Latina permanezca en el poder indefinidamente y combatir las visiones autocráticas y corruptas. Y dijo exactamente: tenemos que asegurarnos que ningún líder permanezca en el poder indefinidamente. Estados Unidos está en contra de los procesos para modificar la Constitución con el fin de eliminar los límites a los mandatos presidenciales y otros intentos de manipular las leyes y los cuerpos electorales en formas que subvierten el proceso electoral. Las elecciones realmente importan poco si no son libres y justas, y la separación de poderes también si las instituciones legislativa y judicial no obligan a rendir cuentas en el Ejecutivo. Dijo que apoya las propuestas de la OEA para asegurar una implementación completa de la Carta Democrática Interamericana. Pero pareciera esto todo dirigido a Nicaragua, que será que se dirigieron a Nicaragua o a estos que quieren seguir ahí. Mira, el mensaje es para Nicolás Maduro, para Daniel Ortega, el mensaje es para Correa, el mensaje es para todos aquellos que han decidido quedarse, ¿verdad? Mira lo que dice: nuestros ciudadanos tienen un derecho inherente a expresarse y no podemos dejar que los estados, las organizaciones u otros actores infrinjan ese derecho o limiten la información que recibe la gente. La democracia no es un destino final, es un viaje interminable y no se realizará por completo si no tenemos el valor de poner en práctica nuestros ideales. Hablando sobre los vecinos aliados y los vecinos no aliados, dice: somos más que simples vecinos, compartimos una comunidad de valores que surge simplemente de que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverlo y defenderlo. Pues la pregunta sigue siendo: ¿es esto una reacción a que el Congreso esta semana pasó una ley dura contra Maduro que vuelve el viejo dicho, Alan, cuando veas las barbas de tu vecino arder, poner las tuyas en remojo? 57, si no me equivoco, funcionarios les han cortado la visa a Estados Unidos y van con sus cuentas de banco. Y cuando van con sus cuentas de banco, Alan, significa que van a entrar a bancos americanos, van a entrar a bancos suizos y van a entrar a bancos de Gran Caimán para localizar dónde está el dinero. Pero mira, si Estados Unidos ha hecho sanciones a Rusia, que es una potencia, ya no digamos a un dictadorzuelo como este de Venezuela, ¿verdad? No. O sea, por mucho que este grite y diga, o sea, no va a cambiar, digamos, un concepto que ya se está formalizando. Ahora, si vos te fijas,
es completamente diferente los disparates de este con la posición de los Castro. Los Castro están muy mesurados y están bien claros de los cambios que el mundo está viviendo. Este no, este ha llegado a amenazar que va a romper con los Estados Unidos. ¿Y con quién se va a quedar entonces si ese es el que le compra más petróleo? Efectivamente, yo creo que los americanos finalmente entendieron que la parte económica importaba, porque hasta ahora, durante mucho tiempo, segregaron los intereses comerciales de los intereses políticos. Inclusive, pues vos oís repetir aquí a algunos dirigentes empresariales que la política es aparte de la economía. Y Estados Unidos están diciendo ahora, no, la economía es parte de la política. Aunque Obama está en contra de aplicar sanciones económicas a Venezuela, por ejemplo, no quiere repetir el caso Cuba, está clarísimo que si no toca, que ya tocó los intereses de Maduro cuando empezó a producir petróleo de esquisto barato y los está obligando a bajar el precio. Ahí se está metiendo también indirectamente con Venezuela y le está golpeando la rodilla donde le duele. Arabia Saudita, al bajar los precios del petróleo, ¿a quién está golpeando en la rodilla? A Irán. Entonces, ¿cómo responde Irán? Ok, yo voy a producir más petróleo, o sea, petróleo más para abajo. Irán tiene, igual que Arabia Saudita, tiene la ventaja de que sus costos de producción son menores. Entonces, esta guerra, en la que nosotros deberíamos ya tener un galón de gasolina a $2.50, pues, para no irnos mucho, a 70 pesos, pues, 80 pesos, Alan, debería ser el costo del galón de gasolina ahorita, 60 pesos el del diésel. Deberíamos tener una energía que en vez de estar pagando 2.000, 3.000 pesos, deberíamos estar pagando 800 o 1.200 Córdoba. Ya deberíamos tener esos frutos, realmente no los vamos a ver, pues porque tenemos un monopolio que controla la importación de petróleo, la generación de combustible, la generación de gasolina, todo va a la misma bolsa, después de todo. Fíjate que a bajar los precios de la energía, del diésel y la gasolina, habría un alivio para la población. La población de Nicaragua, y yo no sé si le está llegando informe a los que están mandando aquí, está estresada, Javier. O sea, aquí hay una élite, digamos, que está muy beneficiada con los negocios que se han venido haciendo, o sea, las constructoras, las compañías constructoras adscritas a la alcaldía, al gobierno, la misma gente que ya todos los identificamos, pero han llegado a un punto de descaro, Javier. Ya no les importa que lo señalen a ellos. Habría que ver si esta política nueva anunciada por Kerry, porque yo he visto muy flexible la política de los Estados Unidos, pero vos señalabas una cosa interesantísima. Han empezado a entender que lo económico está de la mano de lo político, que no lo podés separar. Y es la lección que le están dando a este tarado de Venezuela, de que ellos son los que le compran más petróleo, se lo pagan, no es canje por armamento como con Rusia, no es canje por productos como con China, sino que le pagan en efectivo. Pero el otro problema que tiene Venezuela es más serio, el derrame de petróleo, por la falta de mantenimiento y abandono en que han estado. Esto es como una vaca que no le das de comer y le querés sacar la leche. Y esto ya tiene muchos años de estar ocurriendo. Es contrario completamente al canal de Panamá. En Panamá, los gringos se fueron, pero tecnológicamente han seguido apoyando al canal de tal manera que se amplió. Y ahora va a haber mayor tráfico de barcos en Panamá. Entonces, en Venezuela no, en Venezuela se abandonó el mantenimiento con este bonche, digamos, de atacar a los americanos, porque eso es ser simpático, pero eso era simpático en los años 60, estos son otros tiempos. Estos son tiempos, digamos, de tecnología, de desarrollo, en que querramos o no, lo ideológico ha pasado a un segundo plano y hemos entrado a un plan pragmático, Javier. Y ese pragmatismo es el que le admiro a los hermanos Castro. O sea, los hermanos Castro en ningún momento han salido a pelear con Colombia por el diferendo territorial que tiene Nicaragua, a pesar de la buena amistad que hay entre los de aquí y los hermanos Castro.
En ningún momento se han pronunciado en el caso de Venezuela y el berrinche que el dictador ha planteado. O sea, ellos están tranquilos, los han dejado tranquilos y están cambiando las cosas en silencio, Javier, sin alardear y sin amenazar. Bueno, vamos a ir a un cambio comercial, Alan, pero antes quiero adelantar que vamos a hablar de más temas nacionales. Por ejemplo, tenemos la Marcha del Canal, el 22 de diciembre, que es de en pocos días. ¿Qué va a pasar? Tenemos informaciones sobre eso ya. Los precios, los combustibles, el precio de la comida. Vamos a ir a un cambio y volvemos. Llega diciembre y con toda la gente de siempre vamos a celebrar un año más de alegrías. Te voy a whatsappear lo más hermoso de mi vida, con fotos, con videos, con emojis, yo te quiero. Esta Navidad, conectados juntos, un abrazo de felicidad. Todos con WhatsApp, una gran familia, un año más en prosperidad. Esta Navidad, con tu superbono, conectados vamos a chatear. Todos con WhatsApp, conectando toda Nicaragua con tu Movistar. Esta Navidad, todos conectados con Movistar. Con tus superbonos de 15 Córdobas o más, whatsappeas gratis por 6 meses. Movistar. 4 valientes mujeres. Una mentira. ¿A dónde van? No, de aquí no salen, de aquí no salen. Un giro de la vida y un vuelco del corazón. Sin razón, sin lógica, este corazón se encontró enamorado clandestinamente de Las otro Bravo. corazón que hace mucho dejó de querer y hoy no. Vengo del aire. Ese hombre me salvó la vida y lo quiero para mi seguridad. Necesitamos otro guardaespaldas para la señorita Nikki. Yo no necesito que alguien me cuide. Yo la puedo proteger de todos, menos de usted misma. Pensé que iba a cuidar a una mujer madura, pero ya me di cuenta que no es así. Si contraté un guardaespaldas es porque quiero proteger lo más valioso que Dios me pudo dar. Amores verdaderos. Vengo del aire. Que te secaba a ti la piel, mi amor. B2 Gol, minería responsable. Antes era más diferente, era más triste, casi no me gustaba estudiar, ahora sí me siento más feliz. Me siento muy agradecida, pues, que nos estén apoyando con la mejora de la escuela y los útiles escolares para los niños, ya que son niños de escasos recursos. Da gusto tener a los niños en este centro. La verdad que año pasado estaba muy destruido. La inversión en el desarrollo humano de la comunidad es muy importante, ¿verdad? Fortalecer la educación, fortalecer la salud. B2 Gol, minería responsable.
La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Continuamos con Diálogos Televisión y también con Radio El Pensamiento. Ya estamos en el espacio de don Alan Tefelalba. Debería estar con tu despunte ahorita, pero a propósito de radio, a propósito de trinchera, a propósito de medio, creo que hay un tema antes de entrar a otros asuntos nacionales que yo creo que es bueno decir. Tenemos Agapito. El Agapito es aquel que llega invitado sin tarjeta de invitación, ¿verdad? Y en el periodismo ha abundado eso. Hoy en día hemos recibido información de que personas se están haciendo pasar como periodistas de Radio El Pensamiento y de trinchera para asistir a convivio, para asistir a lugares en donde están repartiendo algo. Y esto es sumamente importante porque ya lo habíamos denunciado antes, porque algunos organismos no gubernamentales, que tenemos los nombres y los podemos dar, están priorizando a esos agapitos, están colocando en presupuestos publicitarios a personas que no trabajan en ningún medio, inclusive grandes empresas, están distribuyendo publicidad a personas que no representan a nadie, aún a sabiendas de que esas personas no son periodistas de los medios que dicen representar, ni siquiera en algunos casos son periodistas. Esto es una estafa a los ONG, una estafa a las empresas privadas o al gobierno, y además de eso, un acto de corrupción, porque cuando vos le asignás a una persona un presupuesto de publicidad que desvías de la emisora o del programa de radio que vos deberías estar anunciándote ahí, lo estás haciendo con una doble intención: o lo querés favorecer o estás metido en la coima. De tal manera que nosotros queremos advertir a todos los relacionistas públicos, a todos los gerentes de empresas, que verifiquen antes de llamar a sus conferencias de prensa o de llamar con el director del medio. Y aquí don Alan Tefel, que ha sido una de las instituciones de medios de información más vulneradas en este aspecto, que verifiquen antes, no solo de incluir en presupuestos de publicidad a personas que no trabajan en Radio El Pensamiento, sino para que no sigan siendo víctimas del fraude que se está cometiendo contra ellos. Es tan grave esto, Javier, que los están galardonando, y yo como director de la radio y vos como director de Trinchera de La Calle y de tu noticiero ni cuenta te das. Y supuestamente representan estos medios. Esta gente nosotros la estamos viendo no solamente, digamos, en el gobierno, donde hacen contratos de publicidad, no sé cómo, porque supuestamente ahora hay un gran colador de proveedor del Estado y una serie de cuentos, una serie de inventos que se han hecho, sino también entre las empresas privadas, en el COSEP, a donde presumiblemente sacan presupuesto, etcétera. Y yo creo que el planteamiento tuyo es bien interesante. Hay otros que andan con grabadoras, se meten a programas, pero que no trabajan ahí, y entonces dicen, yo trabajo en tal radio, ahí estoy saliendo, y llegaron a una grabación. Entonces, dentro de esta situación que se ha ido en Nicaragua, de ahogamiento a los medios,
que quedamos independientes, que son 3 radios y un periódico, en que han participado, digamos, las instituciones del Estado y el presidente del COSEP para ahogarnos, José Adán Aguirre, directamente. Yo pienso que es un buen momento de aclarar las cosas y que si una persona llega a pedir publicidad y le dan publicidad y no traen ningún medio, como decíamos, es una estafa. O se están dejando estafar para decir se gasta en presupuesto publicitario, o hay un juego, y vos lo planteabas muy bien, de coima, de plata por debajo al que extiende la publicidad o repartición del cheque después de cobrarse. Hace algunos días, equivocadamente, hay una institución del Estado que patrocina la radio, entonces equivocadamente le dieron a otro el cheque de la radio. Y este anduvo muy calladito, la relacionista tuvo que moverse a buscarlo para ir a recuperar el cheque. Y aunque estaba a nombre de la radio, pero siempre hay mecanismos con los bancos, con todas las providencias que tomen para hacer efectivo este cheque. Así que un llamado a las instituciones del Estado y a las empresas, mucho cuidado con los que se presentan diciendo que trabajan en tal medio. Hay algunos que llegan esporádicamente a un medio, ofrecen colaboración con una grabación, la pasan y entonces dicen yo trabajo en tal medio. Y entonces estos son los estafadores. Estos mismos estafadores a la empresa privada y al gobierno, a donde seguramente hay coima, Chanito, son los colados a que se refiere Trinchera hoy. Esos andan investigando en dónde hay desayuno y a dónde hay almuerzo para pasarla bien. Y probablemente los que trabajamos en los medios no tenemos tiempo para ir. Yo soy uno que tengo poco tiempo para ir a la actividad social porque estoy inmerso en mi actividad de periodista y como abogado. Estos sí tienen tiempo, ¿verdad?, para andar en esas cosas porque no tienen oficio ni beneficio y se hacen pasar como periodistas. Quiero contarte una anécdota, pero de paso quiero posteriormente explicar mi posición porque las políticas de asfixia del gobierno y de falta de solidaridad de la empresa privada con los medios de información también ha creado un enorme desempleo. Y hay muchos colegas que andan buscando cómo ganarse la vida, se han refugiado en Internet para crear espacios de información. Yo respaldo ese tipo de iniciativa y me solidarizo con estos muchachos porque ellos tienen familia, necesitan vivir y de alguna manera deben crear un espacio para que se les apoye. Y si se les va a apoyar en Internet o en sus proyectos, lo que sea, está bien. Pero hay otros que no, que se dedican justamente a engañar a ONG, a empresas privadas, a engañarlos para conseguir dinero sin trabajar. Esos son parásitos que le están quitando a otros que sí están buscando dónde abrirse espacio, ahora que no hay, con el fin de vivir, de sobrevivir en estas difíciles condiciones. Esta semana se dio un desayuno a un grupo de periodistas que fueron invitados por correo electrónico y pidieron confirmar la asistencia. Y entonces hubo una X cantidad de periodistas que confirmaron. Y los directores de medios dijeron, sí, vamos a estar presentes, va a ir fulano de tal o voy a ir yo. Pero la noche anterior, para recordar el compromiso, la que convocaba o el que convocaba cometió un error y dijo, se les invita, se les recuerda que mañana tenemos un desayuno y de paso vamos a entregar canastas. Les llegó el doble de personas que habían solicitado. Pero mira, Javier, yo quiero hacerte una observación. En Bolsa de Noticias, por ejemplo, dice convivio en el Banco Central, convivio en Fogade, convivio en Enazúcar, convivio. Y entonces dice, y aquí están los periodistas de Radio El Pensamiento, aquí están los periodistas de la Radio 800, los de la corporación, los de la prensa, y esos no son periodistas que trabajan en los medios. O sea, nuestros mismos medios contribuyen, digamos, a estos estafadores que se hacen pasar por periodistas.
el periodista fulano de tal de Radio El Pensamiento galardonado o recibe un reconocimiento si no lo conozco siquiera. Exactamente, yo creo que tiene un buen punto. Nosotros mismos, o el silencio de las organizaciones periodísticas, contribuye a que se den este tipo de situaciones que ponen en vergüenza al periodismo nacional. Sin embargo, creo que hay avances y es importante que se observen, sobre todo aquellos que quieren contribuir y que quieren trabajar con el periodismo profesional. Hay algunas grandes empresas a las que ya mandan sus invitaciones y te piden abajo, por favor, no publicar esta invitación. ¿Para qué? Para evitar que se llenen de periodistas que solo andan buscando, que no son periodistas, y que se llenan de gente con una grabadora y que lo que hace es simplemente suplantar el trabajo periodístico. Mira, a mí este tipo de persona causa a veces o hace actuaciones que a uno lo ponen en vergüenza. Hemos recibido quejas y hablan de los periodistas, de gente que llega y en las carteras comienza a echar las botellas de licor, se lleva la comida, fíjate bien, meten platos enteros de comida dentro de los bolsos y luego se los llevan y los están viendo los patrocinadores o los que invitan a la fiesta y luego se preguntan dónde quedó aquí lo que pusimos, sencillamente se lo llevaron. Esas son cosas penosas. Antes eran más elegantes las instituciones, sea privadas o estatales. Yo estaba viendo creo que el año pasado, el COSEP dice se reúne con periodistas, ninguno era periodista, Javier. O Chanito muy bien sabe quiénes son periodistas y quiénes no son periodistas aquí. O sea, no es ningún tonto. Sin embargo, digamos, no sé si el relacionista o quiénes le llevan a la gente y le dicen aquí están los periodistas y entonces aparecen publicados en bolsas de noticias y aquí, digamos, la buena fe de los Suárez, pues, pero ellos también saben porque andan en la calle que esos no son periodistas, ¿verdad? Sí. Y entonces se produce la situación que vos estás planteando, hacen contratos de publicidad, ¿verdad? Y entonces después dice el gobierno, si también le damos a los privados, ¿no? Le dan a este tipo de delincuentes que andan en la calle y que, oíme, y hacen una grabación y se le llevan a un noticiero y uno muchas veces la recibe, pero ese no trabaja ahí, Javier. Sí. Ese no trabaja ahí. Mira, para concluir este tema, que lo abordamos únicamente como un llamado de atención a las instituciones para que no sean víctimas de fraude y para que realmente contribuyan a darle brillo a la labor periodística en Nicaragua. Finalmente yo quiero llamar al sector privado a la solidaridad con los medios. Terminamos el 2014 y más espacios se cerraron porque no hubo respaldo. Yo creo que es momento de que observen bien lo que ocurrió, por ejemplo, con la marcha. Y con esto voy a cerrar. Me puse a sintonizar cuántos medios estaban transmitiendo noticias de la marcha y estaban únicamente Radio El Pensamiento, que tenía una persona transmitiendo. Miranda. Sí, y estaba transmitiendo Radio Corporación. En televisión nadie, absolutamente nadie estaba transmitiendo en televisión. El 12, pero en sus noticieros, o sea, nadie rompió su transmisión para transmitir la marcha. O sea, entre 10 de la mañana y 12 del día que aparecieron los primeros medios independientes, Alan, aquí lo que hubo fue una censura total, excepto 2 medios, una censura total a esto. Esto ocurre con la marcha. El día de mañana el sector privado se confronta con el gobierno y van contra ellos y les van a aplicar la censura. Y cuando llegue ese momento se darán cuenta que no tendrán medios que puedan hablar por ellos. Yo creo que hay que evitar esta situación porque además no contribuye al desarrollo de la libertad de expresión. Aquí hoy está de moda hablar de la responsabilidad social empresarial. Yo creo que la primera responsabilidad social empresarial del sector privado es permitir que exista pluralidad en los medios de información y que exista pluralidad en la sociedad. Y si no contribuyen,
porque con su falta de pautación están tratando de hacer el juego del gobierno, porque no quieren pelearse con el gobierno, más adelante vamos a padecer los problemas que ocurren en toda sociedad que cierra sus ventanas y no tiene después quien hable por ello. Así es. Y fíjate que ahorita que hablábamos de eso, porque tenemos otros temas, que luego mismo me dijiste que debo encauzarme por ahí. ¿Qué pasaría, Javier, si Ramiro Ortiz, bueno, que él es socio de los tiliches de aquí, los sandinistas, se pelean los bancos y se pelean los bancos y se pelea Ramiro Ortiz? O sea, con ese nuevo diario que huele a novedades de Somoza, seguramente va a cambiar de posición, ¿verdad? Porque por eso me refería, un periódico, La Prensa, porque el negocio ha sido estar en contra, y 3 radios, y se acabó el jabón, Javier. Claro. O sea, y eso ante la indiferencia misma, no solamente de la cúpula empresarial encabezada por Aguirre, de los mismos ONG, Javier, y de las mismas embajadas de países poderosos representados en este país, que han visto cómo se extingue la libertad de expresión, no por manos militares ni por leyes, sino por asfixia económica. Alan, esta semana estamos concluyendo también con un informe de FUNIDE ratificando que el año va a cerrar con un 4%, dudoso porque puede ser 4%, 3.8%. El sector privado sacó cifras de crecimiento entre 7 y 15% en diferentes rubros, no en todo. La pregunta es cómo nos va a ir el próximo año. Realmente, Alan, la economía nicaragüense creció más que otras de Centroamérica, pero que no se compara con la robustez de esas empresas. Es decir, la economía nicaragüense no se compara con la salvadoreña, ni siquiera con la hondureña. La hondureña está al 2-por-1 en relación a Nicaragua. Entonces, cuando nosotros crecemos a un 4%, es importantísimo, pero no nos está llevando a ocupar liderazgos económicos en la región. Cuando dicen que Nicaragua y Panamá encabezan el crecimiento económico de Centroamérica, suena bien, pero lo cierto es que Panamá no tiene nada que ver con nosotros en materia económica. Panamá es una potencia comparada con nosotros. Eso significa que cerramos en número un buen año, pero yo dudo mucho que ese crecimiento se haya traducido en un bienestar general para la población. La pregunta es qué nos espera el próximo año. Mira, depende. Entre otras cosas, Javier, yo miro con preocupación la inversión con el costo de la energía y el diésel y la gasolina. Si aquí siguen empeñados en beneficiar nada más a un sector familiar con esto, el crecimiento, digamos, porque yo no le creo esa cifra del Banco Central ni las de FUNIDE, Javier. Aquí la pobreza, digamos, es galopante en Nicaragua y lo vemos por todos lados. Va a ser un año difícil. Yo pienso de que debe haber mayor apertura también del gobierno, o sea, acercarse más a la población. O sea, acercarse a la población no es repartirle un paquete de comida. Acercarse a la población es mandar a limpiar las calles de Managua que están extremadamente sucias. Claro. Acercarse a la población es mejorar las condiciones hospitalarias. Acercarse a la población es aumentar el número de escuelas. Eso es acercarse es generar fuentes de trabajo. Acercarse a la población es dar la cara ante los medios de comunicación también, Javier. Aquí, digamos, yo comprendo la situación de los altos funcionarios que tienen miedo que los corran y ellos van como corderos cuando les dicen vayan al Canal 4, pero tienen miedo a hablar ante los medios. ¿Por qué? Porque una palabra maldicha y los corren, y lo vemos en el caso que para mí fue un caso muy lamentable, porque conozco bien la historia del Frente Sandinista. Hoy mismo me hablas de documentos que yo guardo, el caso de Leticia Herrera, una heroína nacional. O sea, ni siquiera tienen, han perdido para ellos mismos el derecho al trabajo. Entonces, una palabra maldicha, un libro que se escribió, situaciones históricas que no se pueden ocultar y te vas a la calle. Y
las oportunidades hoy en día en Nicaragua son para los jóvenes de 21 a 35 años. Leticia es una mujer mayor, sin la experiencia de la otra comandante guerrillera que la tenemos vendiendo aquí en el mercado oriental como para ir a enfrentar la calle seguramente. Esa es la realidad nuestra. Sí, pienso que, Alan, el próximo año, si el petróleo nos deja respirar, y quiero enlazarlo de nuevo con este tema. ¿A qué precio lo querés? No, pues que tuviéramos gasolinas a $2, pues no te voy a pedir que nos las regalen en la bomba, ¿verdad? Pero que tuvieran a $2, $2.50, porque que el galón no pasara de 70 que coronas. Que reflejen el precio internacional aquí. O que se ajusten, efectivamente. Y que se corten un poco o se limen los colmillos, los que hacen el negocio. Exactamente. Si ese precio de los combustibles puede repercutir en el costo del transporte y el transporte no sube y puede bajar, sobre todo el interlocal, si ese transporte se traduce en menos costos para el traslado de alimentos, frutas, verduras, carne a Managua, y ahí nos da un respiro. Si ese rebaja se traduce en menos costo de la energía, yo creo que finalmente vamos a tener un colchón para un año que se pinta igualito a este. Y si este año, 2014, no fue bueno o enteramente bueno para todos, imaginemos que el próximo va a ser igual. O sea, si este año nosotros queríamos tener un televisor plano y no nos dio, el próximo año, que va a ser igual a este, tampoco nos va a dar esa oportunidad. Si este año nosotros queríamos tener a nuestros hijos en un colegio en donde pudieran aprender inglés y no pudimos dárselo, el próximo año, que va a ser igual a este, no vamos a poder. Ese es el desafío que tenemos, con una economía que no va a crecer más, con posibilidades de bajar, independientemente de que nuestros productos hoy estén bien, pero en los mercados internacionales los commodities están bajando. El café ya no está a $250, está a 178 al jueves. El precio del oro ya no está en 1.800 y 2.000 que llegó, está en 1.200. Esas cosas hay que observarlas porque si continuamos diciendo de que en este país la miseria ya no existe, nos seguimos engañando, porque la miseria no solo existe, sino que va de retroceso. No estamos mejorando, sino que el próximo año continuaremos estancados, y cuando un pobre se estanca es sinónimo de retroceso. No es lo mismo una empresa que vendió lo mismo que este año, que se le aumentan sus costos. Este año, afortunadamente, la tendencia es que se le bajen sus costos, que gaste menos combustible, que gaste menos energía, pero el pobre no tiene esa alternativa, va para atrás. Entonces, Alan, yo creo que el desafío más importante va a ser evitar que Nicaragua siga empobreciéndose más, aunque yo estoy segurísimo que la cúpula del gran capital sí va a continuar enriqueciéndose, porque esa tiene todas las ventajas habidas y por haber para hacer capital en el país. Hombre, se nos ve el tiempo. Quería referirme un poco a la Avenida Bolívar. Están muy bonitos los trabajos que ahí se han hecho. Un día después del que finalizó la fiesta de la Virgen, ahí nomás cambiaron y pusieron la fiesta del Niño Dios, ¿verdad? Está bien, porque distrae a la gente, llama la atención y hay recursos para eso. Pero quiero marcar una cosa, Javier, y se la decía al común amigo Monseñor Viva. Aquí hubieron 2 celebraciones de la Virgen, pero las 2 para la Virgen. Lo que pasó en la Avenida Bolívar, o los camiones ambulantes con las purísimas ambulantes, y los que celebraron con devoción y amor a la Virgen en sus casas, repartiendo lo poco que tenían. Esos no tuvieron ayuda de nadie, menos del Estado, que hizo derroche de recursos, por lo menos en cuanto a regalarle bolsa de comida a la gente para que comieran 1 o 2 días, el que dio de lo que tenía. Y vos referías en Diálogo Radio el caso de uno de los muchachos aquí, camarógrafo, que pasó recogiendo todo el año para regalar un poquito a las personas. Claro que este año hubieron menos limones dulces, están a 5 pesos, menos naranjas, bajaron de último momento, menos gofio, pero la gente regaló lo que pudo. O sea, el que cree en eso
el que no lo hace, digamos, como un gesto político, sino que lo hizo por amor a su ideal religioso. Mira, pienso después de un año en que se ha especulado mucho si el catolicismo está de baja, si el catolicismo está cayendo, si están creciendo. Al final de cuentas, este es un país cristiano independientemente de dónde celebres tu cristiandad. Si lo celebras en una iglesia católica o lo celebras en un culto evangélico, no hay duda que la gente se está cada día aferrando más a Cristo, al cristianismo. Y independientemente del rito con que quiera celebrarlo, Alan, cuando la gente se acerca más a la iglesia, significa que está en problemas. Está más pobre. Una señal es la pobreza, porque vos llegás a pedir que te resuelvan tus problemas. Y en segundo lugar, Alan, el desborde que se dio de personas celebrando la gritería fue enorme. Yo lo comprobé en Matagalpa, quiero felicitar a los matagalpinos por esa enorme devoción, y me cuentan otros amigos pues que igual vieron un renacimiento de la actividad de la gritería el 7 de diciembre. En cuanto a la Avenida Bolívar, efectivamente hay muchos recursos, muy lindos los altares. No se repartió como en otros años en los altares. El que fue a verlo fue a ver una obra de tipo cultural y también de tipo religiosa. Ahora están los nacimientos, pero ahí hay un gran ausente, Alan. Los juegos Playland Park, que le llamamos nosotros, no se dieron este año, porque son caros, o porque la plata ya no le está sobrando a los patrocinadores, pero este año ya no hubo Playland Park, el parque de juegos para niños no se dio. Porque quieren acumular más dinero en los bancos donde los tienen metidos. Podría ser, pero claro, cuando vos traes un Playland Park exclusivamente durante un mes para la niñez, y mandas a otro a Estelí, y mandas a otro a Chirandega, o lo haces rotar, Alan, eso estamos hablando de muchos miles de dólares, y este año ya no hubo. Silenciosamente lo quitaron, no dijeron nada. Y a los barrios mandaron a las purísimas móviles, y ahí les repartieron a la gente. Quizás es más beneficioso, pero al final de cuentas también fue una oportunidad para un montón de zánganos, Alan, que estaban vendiendo los lugares de las filas que se hicieron. Pero en fin, esas son las características de este año, en la que ahí se nota dos cosas: o una nueva mentalidad respecto de esto, o que el dinero ya no está igual que antes. Como el tiempo se nos va, solo quiero hacer una observación. Me gustan los adornos que han puesto ahí en la Avenida Bolívar, pero la gente no se puede acercar, está lleno de vendedores ahí. Exactamente. Bueno, falta un poco de orden, y que las alcaldías, sobre todo la de Managua, limpien las calles. Tal vez podemos tener una Navidad libre de basura. Eso sería para mí la mejor petición. Una ciudad bonita. Una ciudad bonita, al menos para el 24 y para el 31. Esa es nuestra petición de Navidad: limpien las calles. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en Radio El Pensamiento, y también en Diálogos Televisión, que hacemos a través de este programa. Hasta la próxima.